Personas casadas que fueron engañadas. ¿Cómo se enteraron? ¿Qué hicieron? Historia 1. Estuve con una mujer durante 7 años, casado, y tuve una hija con ella. Era el cumpleaños de nuestra niña cuando ella recibió una llamada telefónica de alguien. Fingió que era un número equivocado. 20 minutos después, me dice que está teniendo una aventura emocional. Le pregunto, ¿cómo? ¿Por internet? Y ella responde, no, en persona. Entonces le digo, ¿te has acostado con él? Y ella responde, sí. Resulta que la llamada telefónica era de la esposa del hombre con el que me engañaba. Me estaba informando que lo dejaría en nuestra casa y que sería mejor que ella me lo contara antes. Descubrí que habían estado teniendo una aventura durante 6 meses. Básicamente, no tenía cómo defenderme. Ella me acusó de abuso y trató de vender todo en la casa después de que me expulsaron, por una orden de alejamiento temporal. Cuando todo se calmó, bajé mucho de peso, comencé a viajar por el mundo y llevé a mi hija a lugares que nunca imaginé. Ella me odia por eso. Sigue con él y ambos son infelices y amargados. Pensé que mi vida había terminado en ese momento. Resulta que apenas estaba comenzando. Historia 2. Fui bastante ajeno a todo durante mucho tiempo. Cabe mencionar que vivíamos en un pueblo bastante pequeño, unas 5,000 personas, donde la gente sabe cosas. De hecho, estaba presumiendo de mi ahora exesposa ante un compañero de trabajo. Le decía lo orgulloso que estaba de ella por haber conseguido finalmente un trabajo que le encantaba, después de haber sido ama de casa durante los últimos 8 años. Le conté que estaba trabajando como ganadera en algunos viajes de ganado los fines de semana y que se quedaba en la litera del rancho. Mi compañero de trabajo me dijo que conocía ese rancho, que vivía a unas pocas millas de allí, y que no había ninguna litera. La única residencia era una casa donde vivía solo el encargado del rancho. Eso me dejó realmente confundido. Le pregunté a mi ex al respecto y lo negó rotundamente, dándome explicaciones para todo. Unas semanas después, otra persona del pueblo estaba hablando conmigo y mencioné que mi exesposa estaba en casa, lo cual le sorprendió. Me dijeron que pensaban que ya nos habíamos separado. Resulta que el hombre con el que ella me engañaba era el primo de esta persona. Su primo les había contado con lujo de detalles lo que él y mi exesposa habían estado haciendo, y ahora me lo estaban compartiendo a mí mientras yo no podía creerlo y solo decía cosas como: no puede ser y debe estar hablando de otra persona. Con esta nueva información, enfrenté a mi exesposa afuera de nuestra casa, mientras los niños estaban dentro. Vivíamos en una zona rural. Al principio intentó negarlo de nuevo, pero finalmente confesó todo. Me destrozó. Era un hombre adulto llorando incontrolablemente en mi propio camino de entrada, mientras ella simplemente se subió a su camioneta y se fue con él esa misma noche, dejándome a mí y a los niños en casa. Apenas podía comer o dormir durante días. Lo único que me mantenía cuerdo era mis hijos. Me enfoqué en hacer que todo fuera lo más tranquilo y estable posible para ellos cada día. Ellos me salvaron. Han pasado unos 9 años. No he estado en una relación seria desde entonces. No sé si alguna vez volveré a estarlo. Historia 3. Supe con certeza que mi exesposa me estaba engañando cuando estaba fuera del estado cuidando a su padre enfermo, que, por cierto, sí estaba enfermo. Una de sus tías me llamó buscándola porque su padre se había desplomado en el suelo y estuvo así medio día, todo porque mi ex había salido a acostarse con su nuevo novio en un motel a 2 horas de distancia. Historia 4. Mi exesposa realmente quería tener un bebé. Ya tenía unos 30 años y sentía que se le estaba acabando el tiempo. Intentamos tenerlo, pero no sucedía tan rápido como ella quería. Después de más de un mes sin sexo, lo cual, en retrospectiva, debió ser una gran bandera roja, un día llegó a casa, tomó todas sus cosas y simplemente se fue. No fue hasta después de haberse ido que finalmente admitió que se había embarazado de otro hombre. Me divorcié. Por cierto, el otro tipo era alguien que apenas conocía, y él no quería hacerse cargo del bebé. Así que ahora lo está criando sola. Fue su elección. Historia 5. Ella se involucró con otro hombre. Sabía que algo andaba mal porque las cosas no se sentían bien durante semanas.
Conseguir que me dijera la verdad fue como sacarle los dientes a cada paso del camino. Finalmente, pidió el divorcio. Se lo di voluntariamente. Seguí los consejos clásicos, eliminé Facebook, fui al gimnasio, contraté a un abogado e hice nuevos amigos en mis 20s. La vida es mucho mejor ahora de lo que pensé que sería, incluso cuando estaba casado. Historia 6. Llegó a casa una noche, después de 16 años de matrimonio, y me dijo, tenemos un problema. Le pregunté si había perdido su trabajo, si había olvidado pagar la hipoteca, etc. Pero no. Me dijo que tenía un hijo de 5 años y otro en camino. Nosotros teníamos hijos de 15 y 13 años. Hubo un momento de confusión, y luego, todo encajó. Unos días después, fui a ver a un abogado de divorcio. Ella había estado con otro hombre en viajes de negocios. Lo traía a nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo y los niños en la escuela. 15 días después de enterarme de todo, me mudé. Esto fue hace 17 años. Historia 7. Mi exesposa estaba teniendo una aventura con un compañero de trabajo. Aquí está la historia. Una noche, estaba saliendo con mi hija, que tenía unos 10 años en ese momento, cuando alguien golpeó la puerta. Era la esposa de uno de mis compañeros de trabajo, a quien nunca había conocido. Me dijo que mi esposa estaba en ese momento en un restaurante con uno de sus compañeros de trabajo y que pensó que debía saberlo. Conduje hasta el restaurante y la vi cenando con un hombre. No dije nada, solo me quité mi anillo de matrimonio y lo arrojé al suelo delante de ella. Le dije que podía quedárselo. Al día siguiente, hablé con su hermana y acordé sentarme a hablar con mi esposa. Le dije que necesitaría algo de tiempo para asimilarlo. Pero al día siguiente, un tipo apareció en mi trabajo y me entregó un sobre. Me dijo, creo que querrás ver esto. Eran fotos de mi esposa besándose con su compañero de trabajo. La fecha y hora de la foto eran del día después de que la atrapé en el restaurante. Resulta que todos sus compañeros de trabajo sabían lo que me estaba haciendo y decidieron decírmelo. Así que la eché de mi vida y nunca miré atrás. Historia 8. Lo sospechaba desde antes, pero no tenía pruebas sólidas, así que nunca lo mencioné. Pero él no se dio cuenta de que los dispositivos de Apple se sincronizan, y un día, mientras usaba uno de ellos para otra cosa, los mensajes comenzaron a aparecer en tiempo real. Pude leer su conversación mientras sucedía, además de mensajes anteriores. Fue desgarrador porque a ninguno de los dos le importaba en absoluto. Si no recuerdo mal, estaban hablando de un encuentro pasado y de cómo yo no tenía ni idea. Su respuesta fue un simple YOLO. Esa noche lo enfrenté. Él suplicó y rogó para que me quedara. Intenté convencerme de que en realidad nunca habían hecho nada físico. Intenté convencerme de que solo había sido un gran error de su parte. Intenté convencerme de que yo era más importante para ella. Pero en el fondo, sabía que nunca podría quedarme. ¿Cómo podría seguir con alguien que redujo una infidelidad a largo plazo a un simple YOLO? Toda su supuesta desesperación por no perderme era vacía, y yo lo sabía. Me sentí enferma durante mucho tiempo. Él se mudó. Yo fui a terapia. Fui realmente pobre, pero honestamente, estaba mucho más feliz después de salir y recibir ayuda. Desde entonces, he sido aún más feliz. Historia 9. Sabía que algo pasaba, pero no tenía certeza. Hasta que mis amigos cercanos organizaron una especie de intervención para hacerme ver que estaba en una relación rota. Fui a buscar al tipo con el que estaba y hablé con él para confirmarlo. Después de eso, simplemente me fui. Desaparecí por un poco más de un año. No creo haber hablado con nadie en ese tiempo. Solo me dediqué a reflexionar sobre en quién me había convertido durante esa relación. Y después, pasé mucho más tiempo reconstruyendo mi autoestima. Historia 10. Me desperté a las 6 de la mañana con el sonido de su teléfono. Eran mensajes de otro tipo diciendo, buenos días, te extraño, etc. La desperté, la eché. Y rápidamente me mudé a Indianápolis con uno de mis mejores amigos. Todavía me pongo triste a veces, porque realmente pensé que nos amábamos. Pero, como dicen, así es la vida. Historia 11.
nuestro matrimonio se estaba desmoronando hasta el punto de que ya me había mudado a mi propio apartamento. Sin embargo, estábamos en terapia y parecía que las cosas mejoraban entre nosotros. Un día, tuvo que asistir a una conferencia en Atlantic City y me pidió que me quedara en nuestra, ahora su, casa durante la semana. Seguimos enviándonos mensajes constantemente durante esos días, con conversaciones coquetas y positivas en general. Pero aquí es donde la historia se vuelve confusa, aunque me gusta pensar que aquí es donde el destino intervino. Soy estudiante de posgrado y, a veces, trabajo desde casa. Una de esas noches, estaba tan concentrado en mi computadora portátil que no me di cuenta de que el cargador de mi Mac se sobrecalentó y dejó de funcionar. Le pregunté a mi esposa si podía usar su computadora portátil, que estaba en la casa. Me dijo que sí. Su computadora estaba configurada para recibir mensajes de texto, así que cuando me escribía a mí y a otras personas, me aparecían pequeñas notificaciones en la pantalla. Al principio, no pensé mucho en ello. En algún momento de su viaje, me envió una foto. Era de un perrito callejero caminando por el paseo marítimo. Recordé que su madre había hablado de querer comprar un nuevo perro, así que respondí creyendo que era una foto del nuevo cachorro de su madre. Pero, resulta que ella había estado enviando mensajes sobre ese perro a su madre poco antes. Cuando vio mi respuesta, se asustó completamente, convencida de que yo estaba leyendo sus conversaciones privadas. Me sorprendió su reacción, sobre todo porque era un simple malentendido. Pero también era muy consciente de lo irracional y desagradable que podía ser. Así que rápidamente aclaramos el malentendido y todo pareció estar bien. Hasta que, esa misma noche, me desperté con una poderosa epifanía. Por supuesto que estaba escondiendo algo en su teléfono. En un momento de debilidad y sin respeto por su privacidad, usé su computadora portátil para revisar sus mensajes. Y ahí estaba, una conversación de sexting detallado con su compañero de trabajo. Historia 12. La atrapé coqueteando con gente en varias fiestas. Luego me dejaron y regresé. Ella llegó tarde a la llegada de mis unidades después de beber un paquete de 6 cervezas. Nos dejó a mí y a mi hijo poco después para consumir drogas y vivir con el tipo con el que solo puedo suponer que estaba durmiendo. Su mejor amiga en ese momento me dijo que me engañó. Nos divorciamos y más tarde me volví a casar con una gran persona. También trabajé muy duro y logré una buena carrera en seguridad cibernética. Editado, quería decir que ella dejó a mi hijo y a mí. Él está bien y gracias por preocuparse. He tenido la custodia total desde que nos separamos, y ella no es una gran parte de su vida. Historia 13. Mi ex esposa era muy encubierta al respecto. Había pasado años escapando de sus padres conmigo cuando nos conocimos. Aunque confiaba en ella, era mi esposa y un matrimonio no es fuerte sin confianza. Cometió un error fatal, aunque le contó a su hermana pequeña al respecto. El problema fue que a su hermana pequeña le gustaba y la odiaba, no es que se diera cuenta de que su hermana la odiaba. Así que mi pequeño espía vino y me contó todo. La saqué de la casa y la dejé. Una verdadera forma horrible de terminar un matrimonio de 10 años. Historia 14. Vi sus mensajes de Facebook donde estaban planeando un viaje a la montaña. Estábamos separados, tratando de reconstruir nuestro matrimonio, nunca hagas eso, por cierto. Tan malo como el asunto fue, los dos llevaron a mi hijo a ver una película juntos. Contraté a un abogado, solicité el divorcio y terminé tomando la custodia de mi hijo, la casa, el perro, y ella me paga la manutención de los hijos. Así que, al menos, tengo eso a mi favor, lo cual es agradable. Historia 15. Llegué a casa para lavar la ropa a mediodía, horario de estudiante, y encontré a un chico en sus boxers en mi cocina. No me sorprendió, pero aún así me dolió. Me mudé y me volví a casar con alguien que realmente se preocupa por mí. Ella todavía está buscando al señor correcto. Ese tipo sigue presente de vez en cuando, según me dicen mis hijos. Se afeitó la cabeza y comenzó a beber al día siguiente. Estoy bastante seguro de que tuvo el final que merecía. Historia 16. Se sentía bastante culpable, así que comenzó a ser cada vez menos encubierta al respecto. Se volvió evidente poco a poco. Su aventura no solo era sexo, era una relación.
Él le compraba regalos, la llevaba a salir, le arreglaba el coche, etc. Entonces, a medida que se metía más en ello, obviamente pasaba más tiempo fuera de casa. No soy sospechoso o celoso por naturaleza, así que al principio pensé que solo eran amigos. Finalmente me dijo que quería el divorcio, sin admitir que estaba teniendo una aventura e insistiendo en que solo eran amigos. Le pedí 3 meses de consejería antes de que tomáramos una decisión final. Aceptó, pero no hizo mucho esfuerzo, ya que ya estaba con un pie fuera de la puerta. Ya no podía soportar estar en esa casa con él, así que encontré un lugar pequeño y bonito para alquilar en Craigslist y me mudé. Llevé al gato conmigo, y ella y yo establecimos hogares separados y seguimos con nuestras vidas. Fue un momento muy difícil en mi vida, pero estoy muy agradecido por la dirección que tomó mi vida después de eso. No me había dado cuenta de cuánto me impedía esa relación ser lo que quería ser. Historia 17. Técnicamente nunca nos casamos. Estuvimos comprometidos durante 5 años. Le propuse matrimonio. Ella aceptó. 2 semanas antes de nuestra boda, salí del trabajo temprano y regresé a casa para encontrarla teniendo relaciones con un tipo desaliñado y sin hogar en nuestra cama. En lugar de matarlos a ambos en el acto, como era mi primer instinto, salí y me quedé con mis padres unos días. Volví al apartamento y ella ya se había ido. La mitad de mis cosas también se había ido. Fui a su trabajo, renunció y no la han vuelto a ver. Llamé a sus padres y no me hablaron. Ni siquiera recuperé el anillo. Un año después, vi una notificación en Facebook que decía personas que quizás conozcas. La foto de perfil era ella, con un vestido de novia, al lado del tipo con el que la había atrapado. Así que tal vez ella es feliz. No lo sé. Pasé los siguientes 2 años borracho, haciendo algo realmente estúpido. No tuvo éxito, pero aún lo pienso de vez en cuando. Pasé por algunos problemas serios de depresión y autoestima que aún creo que no he superado por completo. Ahora ya no bebo y estoy mejor que antes. Pero todavía me pesa todos los días. Historia 18. Sospechaba de mi ex por un tiempo, pero estaba en negación y solo trataba de darle el beneficio de la duda. Su mejor amiga se había separado de su esposo, así que estaban saliendo juntas de nuevo y solo salían. Recuerdo incluso decir, vas a ponerte celosa de que ella llame la atención en algún momento. Ella me decía, no, solo quiero pasar el rato y tomar unas copas, eso es todo. Finalmente, tuve una reunión de trabajo en otro estado, así que me fui de domingo a jueves. Cuando regresé a casa, tomamos un transporte de regreso a la oficina, y los paseos de todos estaban allí, excepto el mío. Ella nunca apareció para recogerme. La llamé y le envié un mensaje de texto, y ella respondió unos 20 minutos después diciendo que estaba en camino. Ella me recogió luciendo desaliñada y muy incómoda. No parecía importarle que me había ido una semana y finalmente estaba de regreso en casa. Llegamos a casa, llevé mi maleta a la lavandería para desempacar y comenzar a lavar la ropa que había llevado conmigo. Después de comenzar una carga de ropa, volví al dormitorio para guardar la maleta en el armario y ella salía del baño con el pelo y el maquillaje arreglados. Dije, ¿qué pasa? Y ella dijo, voy a salir. Le pregunté, volver, y se puso realmente a la defensiva, como, eso no es lo que quise decir, deja de ser tan controlador, y bla, bla, bla. Solo le respondí, acabo de llegar, me he ido una semana, y explotó, diciendo que tenía planes con sus amigos, y se fue. Me fui a la cama solo y cuando me desperté el viernes por la mañana, ella ya estaba saliendo de la ducha y tenía una bolsa llena. Le pregunté a qué hora llegó a casa, y dijo que no lo sabía porque no miró el reloj. Le pregunté por la bolsa y dijo que su amiga estaba teniendo una fiesta en casa y la invitó a quedarse allí el fin de semana. Luego se fue. No regresó hasta alrededor de las 9:30 del domingo por la noche. Respondió mis mensajes aquí y allá, diciendo que estaban de fiesta. Ya estaba muy sospechoso, así que le pedí que me enviara una foto de todos allí. Ella dejó de responder, diciendo que había perdido su teléfono en su sofá. Esa noche le dije que se había acabado, que sabía que me estaba engañando. Se dio la vuelta, me senté con calma y la dejé seguir con sus excusas.
Una vez que se detuvo, solo le dije, dame tu teléfono. Ella se negó, y le dije, entonces tienes algo allí que no quieres que vea, y asumo que es la evidencia de que me estás engañando. Empacó una bolsa y se fue. Hice más investigaciones, encontré una cuenta en las redes sociales de un tipo con fotos que estaba publicando ese fin de semana juntos. La mayoría de las fotos tenían fecha. Las guardé todas. Unas semanas más tarde trató de regresar, pero ya no quise saber nada. Luego se volvió loca, amenazando con ir tras mis fondos de jubilación, mi casa, mi camioneta, lo que sea. Incluso sus padres me enviaron un correo electrónico diciendo que esperaban tener un buen abogado. Les envié las fotos de ella y el tipo con el que me engañó, y les escribí, no necesitaré un abogado. Buena suerte. La próxima vez que supe de ella fue cuando recibió la notificación de la fecha de nuestra audiencia de divorcio. Lo último que escuché de ella es que vive en otro estado, después de quemar todos los puentes aquí con todos los que conocía, tuvo que irse corriendo, y tiene un hijo con otro en camino. Espero que haya aprendido algo y madurado de alguna manera, pero sinceramente dudo que tenga la capacidad de hacerlo, porque eso significaría admitir que todo lo que hizo estuvo mal. Historia 19. Estuvimos juntos durante 10 años, casados durante 2. Volé a casa durante una semana para visitar a la familia y regresé con él diciendo que se dio cuenta de que no me extrañaba y que quería mudarse. No hubo peleas previas, ni problemas, ni señales de nada. Inicialmente, me dijo que no sabía lo que quería en su vida, pero que necesitaba espacio para resolver las cosas y que, una vez lo descubriera, se mudaría de vuelta. Lo encontré enviando mensajes de texto a un compañero de trabajo casado mientras empacaba, y fue allí donde supe la verdad. Los dos habían estado charlando durante meses, aparentemente como amigos. Se mudó. Ella dejó a su esposo e hijos 2 meses después y descubrí que estaba embarazada. Solicité el divorcio y me mudé muy lejos. No sé si están juntos todavía o casados, o cuál es la situación. Solo duele tanto ser traicionado de manera tan cruel. Historia 20. Una noche, mi esposa me dijo, ya no quiero casarme contigo. A la mañana siguiente, le dije que, si no quería casarse, probablemente debería irse. Ella me dijo que no me dejaría solo con nuestros hijos porque yo era un peligro para ellos. Tenía muy buenas razones para sospechar que me estaba engañando. Esa tarde llamé al otro tipo, de la nada, y le dije, sé que mi esposa ya no me ama, sé que ella te ama. Puedo respetar que así es, no voy a tratar de interponerme en tu camino, solo necesito que ambos no intenten interponerse en la relación que tengo con mis hijos. Hubo una larga pausa y luego él, sin saberlo, confirmó mi sospecha. Esa noche mi, ahora ex, esposa me dijo que, a pesar de lo que me había dicho en la mañana, no era un peligro para nuestros hijos, y que estaría buscando un nuevo lugar para vivir. Me gustaría decir que las cosas se resolvieron allí, pero no fue así. Los narcisistas sociópatas siempre traen más locura. Al menos tengo una relación increíble y maravillosa con uno de mis hijos. Historia 21. Esto suena como una telenovela, pero juro que es verdad. Mi novia de la escuela secundaria y madre de mis 2 hijos mayores estaba desaparecida en acción. Llamé a la casa de su madre y su amigo contestó. Le pedí hablar con mi novia y él preguntó si era Angie. No. ¿Quién es Angie? Resulta que ella era su nueva novia. Además, estaba embarazada. Me quedé en shock. Avancé rápido unos años más tarde. He estado casado con otra persona durante 4 años, mi ex está casado con otra persona y sospecho que mi esposo está haciendo trampa. Así que, la esposa de mi ex estaba recogiendo a los niños para el fin de semana y me preguntó si todo estaba bien con mi esposo. Resulta que la camioneta de mi esposo estaba en la casa de Angie cuando su esposa recogió a su hija para el fin de semana. Espera, ¿qué? Entonces, me fui a la casa, vi la camioneta, toqué la puerta y adivina quién respondió, sin camiseta, sí, mi querido esposo. ¿En serio? Me siguió a casa, se produjo una gran pelea y lo eché de la casa. Me gustaría decir que esta chica es hermosa y que no pudieron resistirse a ella, pero lo contrario es cierto. Parece un perro caído y con metanfetamina.
Avance rápido un par de años después y me vuelvo a casar, todavía estoy casada, 18 años después. Estamos en un bar viendo a un amigo en la banda esa noche y Angie aparece. La señalo y amenazo con desmembrarle el pene si alguna vez mi esposo la mira. Ella me contactó por Facebook poco después para preguntar por qué no me gusta. Estaba estupefacta. ¿Cómo no lo sabías? Historia 22. No estábamos casados, pero estábamos comprometidos. Unos meses antes de nuestra boda, pasaba cada vez más tiempo con un compañero de trabajo, quedándose fuera hasta las 2 de la mañana y mintiéndome sobre dónde estaba. Ella canceló la boda y confesó que me había engañado con este tipo, pero estaba dispuesta a intentar salvar la relación. Una semana después, la noche de lo que iba a ser su despedida de soltera, ella iba a salir con algunas amigas, y lo invitó también, y me mintió sobre eso. Rompimos al día siguiente. Historia 23. La historia de mi amigo. Ella lo engañó durante su despedida de soltera en Las Vegas. No sé cómo se enteró, pero la perdonó y siguió adelante con la boda y el matrimonio. Empezó a notar que ella tardaba más en responder a sus llamadas y mensajes, pero no le dio mucha importancia. Un día salió de la corte temprano, así que decidió pasar el rato en el club de campo mientras ella terminaba su trabajo, sin saber que él estaba allí. Pasaron unas horas y él le envió un mensaje preguntándole su hora de llegada. Ella le dijo que las cosas estaban corriendo porque la sala de juntas en el club de campo estaba reservada. Él la llamó a su mentira, porque él también estaba allí y sabía que la habitación no se usaba todo el día. Luego ella dijo que se dirigía desde el estacionamiento. El club de campo tiene 2 juegos de ascensores en diferentes partes del vestíbulo. Un conjunto es para acceder a las habitaciones de hotel y el otro es para estacionamiento. Estaba esperando en el vestíbulo cuando ella salió de los ascensores para la sección de habitaciones, con la cabeza de la cama y la ropa desordenada. En ese momento, él supo lo que pasaba. Ella también lo supo y se derrumbó. Ella le confesó que se mantenía en contacto con el tipo con el que se acostó en su despedida de soltera. Era de otro lugar, pero estaba en la ciudad por trabajo, así que decidieron reunirse. Mi amigo trató de mirar más allá, yendo a consejería para arreglar su matrimonio. Unas semanas después de que ella se mudó de la ciudad para un trabajo de contrato a corto plazo, recibió un correo electrónico de ella diciendo que prefería pasar tiempo en su separación que en su matrimonio. Se separaron, se divorciaron y ahora él está reparando el daño emocional que le causó estar con chicas de la mitad de su edad. Historia 24. Mi ahora ex esposa trabajaba para un banco. Empezó a tener horarios extraños. Luego ya no era tan rápida para contestar el teléfono como antes. Finalmente, vino a mí y me dijo que no estaba feliz y quería salir. Yo estuve de acuerdo, ya que el viento había dejado nuestras velas hace algún tiempo. Pero cuando fui a ver un nuevo plan telefónico, estaba en su cuenta de AT&T en ese momento, se volvió muy protectora con su contraseña de AT&T. No me la dio. Todo lo que quería ver era lo que costaría estar en mi propio plan, etc. Bueno, no estaba llegando a ninguna parte con ella en la contraseña y se estaba calentando. Mi hijo pequeño estaba cerca, así que lo dejé pasar. Eso fue hasta alrededor de las 2 de la mañana siguiente. Si iba a iniciar sesión en AT&T, podría respaldar el número principal y escribir un número secundario, mío, y le darían una contraseña temporal. Y eso es justo lo que hice. Una vez dentro, encontré la información de precios que estaba buscando. Entonces recordé lo protectora que había sido con la contraseña esa noche anterior, así que fui a revisar más. Encontré un número en la lista de llamadas y mensajes de texto, que aparecía cientos de veces durante todo el día y la noche. El número era de un oficial de préstamos con el que trabajaba en el banco. Lo llamé y lo confronté, y le dije lo que necesitaba decir. Al final de la conversación, le agradecí por ahorrar mi tiempo tratando de reconciliarme. Mi hijo ya me había dicho que quería estar conmigo desde que mamá y yo nos estábamos separando, así que sentí que tenía la ventaja en esta situación de nadie gana. No solo tenía la custodia de nuestro hijo, sino que también saqué todo lo que no estaba clavado de la casa. Ella me compró mi parte de nuestra casa de entrada. Después de una ligera ansiedad por el cambio en la rutina, mi hijo y yo lo hicimos bastante bien.
Miro hacia atrás y sigo asombrado de cómo, a pesar de mi enojo, todo salió a mi favor. Hasta aquí el video. Si te gustó regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.